¿Soy mala madre si no quiero la custodia de mi hija? Esa pregunta no se me despega de la cabeza. Y sé que, escuchada sola, suena terrible, como sentencia directa. Por eso, tengo que empezar desde el principio. Porque, si solo te digo el final, quedo como un monstruo, y si ves el camino, al menos entiende qué es lo que me niego a repetir. Desde adolescente tuve una regla tajante. Nunca ser madre soltera, nunca, bajo ninguna circunstancia. No nací odiando la idea de ser mamá, crecí viendo a mi mamá hacerlo todo sola. Mientras mi papá aparecía y desaparecía cuando quería, llegaba cuando le convenía, se iba cuando se aburría. Ella trabajaba, cuidaba, pagaba, se desvelaba, y él seguía siendo el papá, el invitado especial, sin reproches reales. Yo la veía llegar rendida, con los hombros caídos, con la mente llena de pendientes, y me prometía una y otra vez que, si algún día tenía hijos, no iba a quedarme sola con toda la carga porque a otro se le antojara irse. Cuando conocí a Daniel, esa regla ya era parte de mí, tan natural como mi nombre. Se la dije pronto, en una cita cualquiera, sin drama, pero sin suavizarla. Le expliqué que, si algún día tenía hijos, sería después de muchos años, y solo con corresponsabilidad real, nada de ya veremos, nada de el amor lo puede todo. Porque yo ya había visto lo que el amor no podía. Él no dudó, me miró muy seguro, y dijo, contigo jamás estarías sola, yo no soy como tu papá. Era justo lo que yo necesitaba oír, encajaba perfecto con la versión de hombre diferente que él quería vender, y decidí creerle. 2 años después nos casamos. Antes de hablar de fiesta, de invitados, de flores, hablé de tiempos, hablé de mi límite. Fui clara, mínimo 5 años sin hijos, para consolidarnos, para crecer en el trabajo, para no traer a nadie a una vida todavía inestable. Otra vez, dijo que sí, casi sin pensarlo, si después no quieres, lo respetaré, yo solo quiero estar contigo. Ese día me regaló una pulsera de plata con un dije de maleta pequeña, para que recuerdes que, si viajas, será conmigo, dijo, mientras me la abrochaba. Y yo tomé ese gesto como un símbolo, como si la vida me estuviera confirmando que esta vez, por fin, no iba a caminar sola. Los primeros años parecían confirmarlo. Yo ascendí en la empresa, empecé a ir a juntas importantes, a ganar mejor, a tomar decisiones que antes solo veía en otros. Él lo presumía, subía fotos mías diciendo lo orgulloso que estaba, me presentaba como su esposa increíble. En casa ayudaba un poco, cocinaba a veces, lavaba platos. Me decía que admiraba lo mucho que hacía y yo pensaba, esta vez sí elegí bien. Esta vez sí estoy construyendo algo distinto a lo que vi de niña. Todo empezó a cambiar cuando nos acercamos al año 5. No hubo explosión, hubo goteo. Primero, chistes sobre mi reloj biológico, luego comentarios medio serios. No quiero ser papá viejito, después comparaciones constantes con amigos que ya tenían hijos. Cada vez que yo recordaba la regla, él la llamaba trauma. Decía que ya me había demostrado que no era como mi papá, que seguir posponiendo era egoísmo. Que la vida no se puede tener bajo control como un Excel. La promesa de respetar mi decisión empezó a desdibujarse, sin admitirlo abiertamente. No hubo una charla definitiva, hubo insistencia repartida en muchos días. Días fríos, en los que casi no me hablaba, se enterraba en su mutismo, y si yo preguntaba, respondía, pienso en cómo tú le huyes a formar una familia, dejándome con la culpa colgando. Días cálidos, con flores, con cenas improvisadas, con discursos dulces, serías una mamá increíble, no dejes que el miedo te robe eso, yo estaría contigo en todo. Entre culpa y afecto, mis límites se fueron moviendo, casi sin darme cuenta. Yo repetía que mi miedo no era al bebé, era quedarme sola con todo, y él juraba, una y otra vez, que jamás se iría, que él no era de esos hombres. Al final te di. No hubo un gran momento de iluminación, fue cansancio acumulado, fue escucharlo tantos días, fue sentir que, si seguía diciendo que no, él iba a convertir el tema en arma constante. Le dije que sí a intentar ser padres, pero también le repetí, muy clara, casi palabra por palabra, no voy a ser madre soltera si un día esto se rompe. Tú te haces cargo tanto como yo, esto es de los dos, ¿o no es? Él respondió que sí, serio, mirando a los ojos, y yo, cansada. Elegí creer que esa vez la palabra de un hombre sí valía. La prueba de embarazo salió positiva. Él se emocionó, lo contó a todos, subió fotos de nuestras manos, sosteniendo el test. Escribía textos sobre el viaje más importante de nuestras vidas. Se autoproclamó futuro mejor papá del mundo. Yo sentí una mezcla de ternura y vértigo, de ilusión y alarma. Empecé a pensar en horarios, en cómo sostener mi trabajo, en qué iba a pasar con los proyectos que venían, y me repetía, casi como amuleto, que al menos él sabía exactamente cuál era mi límite. El embarazo fue el recorrido típico, citas, molestias, cambios. Yo seguí trabajando hasta donde mi cuerpo me dejó. Él iba a las ecografías, grababa videos, los mostraba orgulloso, recibía elogios por estar al pendiente. Cuando nació nuestra hija, se multiplicaron las fotos, los discursos, las promesas públicas de amor eterno a sus 2 niñas. La realidad dentro de la casa fue menos espectacular. El peso diario cayó, sobre todo, de mi lado. Yo me recuperaba, cuidaba, daba pecho, organizaba citas médicas, después regresé a trabajar, sumando desvelos a las jornadas. Daniel ayudó al principio, cambió pañales, se levantó algunas noches, pero cada mes hizo menos. Pronto no escuchaba a la bebé, o decía que tenía que dormir porque alguien tiene que rendir en la oficina. Los momentos bonitos sí los mostraba. La típica foto con la niña dormida en su pecho. Y todos lo llamaban padrazo, mientras mi parte no salía en ninguna parte. El primer año de nuestra hija fue amor intenso y agotamiento extremo. Yo hacía malabares para no perder mi puesto, para estar con ella, para no anularme como persona. Cada vez que intentaba hablar del desequilibrio, él decía que yo quería tenerlo todo, que era normal sentirse así, que exageraba, que estaba sensible. La palabra equipo, que tanto había repetido antes de que yo quedara embarazada, se volvió una etiqueta vacía. Luego llegaron las señales que yo, por cansancio, preferí minimizar. Empezó a arreglarse más, a llegar tarde, a cuidar su celular, a sonreírle a la pantalla. Cuando preguntaba, se ofendía. Decía que eran cosas del trabajo, que yo veía fantasmas, que estaba proyectando mi historia familiar en él. Muchas noches preferí callar para dormir un poco, porque ya no me alcanzaban las fuerzas para discutir.
hasta que llegó la noche del primer cumpleaños de nuestra hija. Hicimos una pequeña fiesta, pastel, globos, familia. Él actuó perfecto como padre amoroso, brindó, cargó a la niña, posó en todas las fotos. Cuando todos se fueron, la niña dormía, la casa estaba en silencio, yo estaba exhausta, pero con esa sensación extraña de logro, un año, la sacamos adelante. Entonces me dijo que necesitaba hablar, se sentó frente a mí. Puso cara de voy a ser honesto y maduro, y soltó que había conocido a otra mujer, más joven, que se sentía distinto con ella, que no quería seguir engañándome, que quería el divorcio. Lo dijo casi con tono de favor, como si la sinceridad tardía lo hiciera menos grave. Yo no lloré, no le pregunté quién era, ni desde cuándo, solo pensé en mi regla, en todo lo que le había dicho antes de aceptar tener una hija con él. Fui directa. Le pregunté, ¿y qué piensas hacer con la niña? Respondió sin dudar, como si la respuesta fuera obvia. Dijo que no quería perderla, que una niña necesita a su madre, que lo normal era que se quedara conmigo, que la vería, que ayudaría, pero que la rutina, la casa, la carga, serían mías. Su plan era claro, vida nueva con mujer joven, paternidad de visita, y yo como base fija, la versión exacta de lo que siempre dije que no quería hacer. Ahí algo se encendió dentro de mí. Todo lo que vi en mi infancia, todo lo que había tragado en este matrimonio, se juntó de golpe. Le dije que sí al divorcio, que no iba a pelear por la casa, ni por el coche, ni por muebles, que podía empezar de cero con mi trabajo, que estaba dispuesta a pagar pensión para nuestra hija, a cumplir con mi parte. Y añadí, despacio, la única línea que no iba a cruzar. No quiero la custodia principal, Daniel, no voy a ser madre soltera. Eso lo dejamos claro desde el inicio, el que rompió el trato fuiste tú. No pienso quedarme sola cargando algo que decidimos entre los dos. Su expresión cambió al instante. Pasó de un poco de culpa a pura indignación. Empezó a decir qué clase de madre era yo, a repetir que ninguna mujer normal hablaba así, a amenazar con que todos se iban a enterar. Cerró con la frase que todavía resuena, como amenaza y como resumen, si su madre no la quiere. Todos van a saber qué clase de mujer eres. Esa noche, mientras mi hija dormía ajena a todo, miré la pulsera con el dije de maleta, y entendí que, para casi todo el mundo, acababa de convertirme en la mala del cuento. Pero también entendí que era la única forma de no firmar. En silencio, la misma vida que juré que no iba a repetir. La mañana siguiente a que Daniel me pidió el divorcio, la palabra que más me pesaba no era divorcio, era mala madre. Nadie me la había dicho aún, pero ya la escuchaba en mi cabeza, con la voz de mi mamá, de mi suegra, de cualquiera que supiera que yo le había dicho, sin titubear. No quiero la custodia, sé lo que provoca esa frase. Borra el contexto, un año de desvelos, de trabajo y cuidados, y deja solo la imagen de una mujer que no quiere quedarse con su hija. Por eso, apenas amaneció, hice lo único que me daba un poco de control, ordenar el desastre en mi mente, pensé el problema como un caso. En una columna, los hechos, él conoció a otra mujer, él pidió el divorcio, yo ofrecí pensión y cooperación, yo dije que no quiero quedarme sola con la custodia. En otra, lo que dirán, no la quiere, prefiere su carrera, se mareó con el sueldo. En la tercera, mis miedos, que un juez crea solo su versión. Que mi hija crezca oyendo una historia recortada. Que la culpa me doble y termine aceptando justo lo que quiero evitar. No tardó en activarse el resto del mundo. Mi mamá escribió, tu suegra me llamó, dice que, ¿estás diciendo cosas muy feas de la niña? ¿Qué está pasando? Y supe, sin más, que Daniel ya había corrido a presentarse como víctima responsable, antes de asumir un solo acto de su parte. Si lograba que me vieran primero como amenaza, cualquier cosa que yo dijera sonaría a excusa. El grupo de WhatsApp de su familia, casi siempre muerto, de pronto estaba lleno. Primero, fotos de la fiesta de la niña, luego el mensaje de su mamá, la familia se habla de frente, no por chismes, los espero hoy a las 6. No voy a permitir que mi nieta sea abandonada. Yo había dicho no quiero la custodia principal, pero en la traducción ya se había convertido en abandonada. Más dramático, más fácil de repetir. Mientras todos reaccionaban con caritas tristes, Daniel me escribió por separado. En un mensaje, se mostraba calmado, sé que estás dolida, no digas cosas de las que te puedas arrepentir, pensemos en la niña. En el siguiente, apareció el verdadero tono. Si sigues con esa idea, voy a decir en todas partes lo que estás diciendo. Nadie confía en una mujer que admite que no quiere quedarse con su hija. Te vas a quedar sola, sentí miedo, porque sé cómo funciona el que dirán. Sé que la historia padre que quiere a su hija, madre que se quiere ir, encaja perfecto en lo que muchos quieren creer. Pero también empecé a verlo a él con más nitidez. Como alguien que no solo quiere irse, sino usar el juicio social como castigo. Porque me salí del papel que él tenía previsto para mí. Pensé en correr con mi mamá y contárselo todo, desde la promesa de no ser madre soltera hasta la noche del divorcio. Pero también pensé en ella, sosteniéndose años con frases como una madre aguanta, una madre no se va, y entendí que no podía pedirle, en un día, que tirara todo eso. Le respondí que luego le explicaría con calma, y decidí, por primera vez, no usarla como juez inmediato. Mientras tanto, la vida laboral siguió. Ese mismo día tenía juntas, pendientes, correos. Justo esa semana, mi jefa me hablaba de una oportunidad grande, una cena de negocios con un cliente internacional, un proyecto que podía llevarme a un puesto más flexible, incluso remoto. Mientras la escuchaba, una parte de mí pensaba, de manera muy fría, si esto sale bien, podré pagar pensión, podré organizar visitas, podré irme, si quiero, sin que nadie use el dinero como arma. Solo se lo conté a una compañera cercana. En la comida, cuando me preguntó si estaba bien, le dije, Daniel me pidió el divorcio porque conoció a alguien más joven y espera que yo me quede con la custodia, pero le dije que no. Su primera reacción fue la que ya esperaba. ¿Cómo que no? Le expliqué que no se trataba de dejar de querer a mi hija, sino de negarme a ser madre soltera por obligación moral. Después de que él rompió el trato, ella, que suele hablar de maternidad elegida, terminó susurrando, te entiendo, pero la gente no lo va a entender. Y sí, ese era el problema. En un rato libre, hice lo que había evitado, busqué a la otra en redes, no para compararme, sino para entender el tablero. La encontré rápido. Entre fotos de viajes y frases de yo merezco lo mejor, vi un comentario donde alguien le preguntaba si saldría con un hombre con hijos. Y ella respondía que no, que flojera, que no quería paquetes. No me sorprendió, solo confirmó la jugada. Daniel sabía eso. Su plan era claro, si yo aceptaba la custodia, él podía ir con ella a decir, tengo una hija, pero vive con su mamá, yo solo la veo a
ratos. Padre cómodo, sin tareas diarias, con la medalla moral bien puesta. Mi negativa, entonces, no solo defendía mi vida, también le estorbaba su nueva historia. La reunión en casa de mi suegra era inevitable. Dudé en ir porque sabía que no iba a ser diálogo, sino juicio, pero entendí que, si no aparecía, el relato se sellaría sin mi voz. Fue, no para convencerlos, sino para, al menos, decir en su cara lo que estaba pasando. Recuerdo pocas cosas del lugar, recuerdo las frases. Mi suegra, diciendo que no entendía cómo una madre podía decir que no quería quedarse con su hija. La tía que opina de todo, asegurando que yo siempre me creí mucho, que ahora hasta mi hija me estorba. Mi mamá, dividida, reconociendo que lo de la otra mujer estaba mal, pero repitiendo que los hijos no tienen la culpa y que debía pensar cómo se iba a ver. Intenta explicar la diferencia entre no amar a tu hija y no aceptar cargar sola con todo. Dije que estaba dispuesta a pagar pensión, a acordar visitas, a seguir presente, que quien se quería ir era Daniel, que el trato de no dejarme sola lo rompió él. Nadie quiso escuchar esa complejidad. Era más cómodo colocarme en la casilla de egoísta que mirar al hijo de la casa como alguien que estaba tratando de lavarse las manos. Salí de ahí sabiendo que no los iba a mover. Sus ideas sobre la buena madre son más fuertes que cualquier argumento. Entendí que la batalla real no sería en esa sala, sino dentro de mí y probablemente en un juzgado. Esa noche acosté a mi hija, abrí la laptop y empecé a leer sobre custodias y pensiones. Confirmé algo importante: la ley no castiga a quien no pide la custodia. Mira el bienestar del menor, la estabilidad de quien se haga cargo, los actos concretos, no los chismes de WhatsApp. Mientras leía, llegó otro mensaje de Daniel. Si mañana sigues con esa idea, voy a ir con un abogado. Voy a pedir la custodia total, voy a decir que quieres irte del país, que estás obsesionada con tu trabajo, que has dicho que no quieres a la niña, todos te van a creer, porque ninguna madre normal habla como tú. Me dio miedo, sí, pero también sentí algo nuevo, una rabia ordenada. Entendí que no le bastaba con irse, quería usar el sistema, la familia, la opinión pública para castigarme, por no quedarme en el papel que escribió para mí. Abrí una carpeta nueva en la computadora. Empecé a guardar capturas, mensajes, pruebas. Me repetí, casi en un murmullo, que no iba a pedir perdón por negarme a ser la madre sacrificial que todos daban por hecho. Esa noche, supe que, para muchos, ya era la mala madre, pero también supe que, por primera vez en mucho tiempo, estaba defendiendo a la mujer que era antes de todo esto, y que esa, también, merecía ser escuchada. La noche de la cena de negocios, que podía cambiar mi carrera, empezó con una idea fija en la cabeza. Haga lo que haga, alguien va a decir que soy mala madre. Para mi jefa, era la oportunidad que podía abrirme un puesto remoto, mejor pagado. Para mí, era la llave concreta para no depender jamás de Daniel. Para su familia, en cambio, era el ejemplo perfecto de que prefiero mi carrera que a mi hija. Desde que se fijó la fecha, todos opinaron. Mi mamá, con buena intención, nomás asegúrate de que la niña quede bien cuidada. Su mamá, envenenando el ambiente. Hay mujeres que no dejan a sus hijos ni enfermas. Pero cada quien. Daniel, en medio, jugando al comprensivo conmigo y al mártir con los suyos. Conmigo decía, es tu noche, te mereces esto. Con ellos, yo me quedo con la niña, ya ven cómo soy yo y ella. Pues, ya saben, por eso fui tan insistente. Una semana antes, 3 días antes, esa misma mañana, le repetí lo mismo, que esa noche no podía improvisar, que él debía quedarse con la niña, que no podía estar apagando incendios por WhatsApp. No soy un incapaz, contestaba, molesto, ya entendí, tuve a tu cena de jefes, yo aquí me quedo de niñera. Su tono dejaba claro que lo vivía como castigo, no como responsabilidad. Lo que yo no sabía, y después supe por un comentario mal hecho, era que ya tenía concertada una cita con Carla para esa misma noche. Ella había dejado claro que no quería planes con bebé llorando. Y él, fiel a su patrón, quiso tenerlo todo. Mi cena resuelta por mí, su cita romántica y la niña, convertida en un paquete que alguien más debía sostener. Ese día amanecí con la mente dividida. Hice lo de siempre, dejar comida preparada, ropa lista, instrucciones sobre horarios y medicina, aunque sabía que nadie iba a leerlas. Al mismo tiempo, repasaba mentalmente mi presentación como si quisiera compensar con perfección profesional el desorden de mi vida personal. Me miré al espejo antes de irme, con vestido y maquillaje ligero, y sentí algo que casi me dio vergüenza, gusto de verme como mujer y no solo como mamá agotada. Y, detrás, la culpa automática: si te arreglas es porque no te importa tu hija. Daniel llegó tarde de lo acordado, con la energía rara de quien viene de otra cosa. Saludó a la niña, me miró de arriba a abajo, silbó, te van a contratar solo por verte, broma barata para no asumir nada. Le repetí una última vez que no podía desaparecer, que cualquier cosa resolviera él, que no me dejara en ridículo ante el cliente. Se encogió de hombros, ya, mujer, ve, yo me quedo, no voy a tirarla por la ventana. Esa frase me quedó rebotando por lo grotesca, pero no tenía un plan alterno. Me fui y la cena empezó bien. Mi jefa abrió, yo tomé la palabra en la parte técnica. El cliente preguntaba, asentía, tomaba notas. Por primera vez en meses, mi cabeza estaba en algo que no fueran pañales, horarios o pleitos. Me sentí competente, enfocada, viva, y justo ahí, cuando empecé a relajarme, el celular empezó a vibrar en mi bolsa. Al principio lo ignoré. Pensé que, si fuera algo moderado, Daniel podría resolverlo. Si fuera una tragedia, llamaría al restaurante, buscaría otra forma. Pero la vibración siguió, insistente. En la primera pausa, pedí ir al baño, saqué el teléfono y vi la pantalla llena, varias llamadas perdidas, varios audios, un mensaje, no puedo con esto. Abrí el primer audio. Daniel decía que la niña lloraba, que no se callaba, que yo la había dejado plantado, que él tenía vida también. En el segundo audio, el discurso cambió a amenaza: no voy a quedarme toda la noche encerrado, te la voy a llevar, tú eres la mamá, arréglate. Le marqué de inmediato. No respondió. Escribí, rápido, no la traigas, estoy en la cena, llévala con tu mamá, con la mía, pero no la dejes sola. Visto, sin respuesta. Otra llamada, ignorada. En ese momento, el miedo dejó de ser teórico. Volví a la mesa con una sola idea en la cabeza. Por favor que esté exagerando, por favor que no haga una estupidez. Contesté un par de preguntas más en automático, y en cuanto tuve un segundo, le escribí al conserje del edificio: ¿puedes asomarte al pasillo de mi departamento? Mi esposo anda raro, quiero saber si la niña está bien. La respuesta llegó poco después, y me partió en dos: tu esposo vino. Dejó a la niña fuera de la puerta.
La escuché llorar. La tengo conmigo en la caseta, ¿vienes? Ahí se acabaron todas mis justificaciones internas. Lo que siempre temí estaba pasando, y no en abstracto, sino con una persona concreta, mi hija, convertida en objeto de castigo. Me acerqué a mi jefa y al cliente y dije la frase que ninguna mujer quiere decir en una cena que define su futuro. Tengo una emergencia con mi hija, necesito irme. No entré en detalles. Mi jefa me miró un segundo, vio algo en mi cara y solo dijo, vete, luego vemos lo demás. Esa pequeña muestra de confianza me dolió y me sostuvo a la vez. En el taxi de regreso, mis pensamientos iban en dos carriles. En uno, el básico, que esté bien, que no se haya lastimado, que el conserje no se canse de cargarla. En el otro, más frío, empezaba a armar, casi sin querer, un esquema, audios de WhatsApp, mensajes, testimonio del conserje, hora aproximada. Daniel ya había dicho que iba a usar mis palabras ante un juez. Yo acababa de ver, en vivo, sus actos. Al llegar, encontré a mi hija en brazos del conserje, agotada de tanto llorar. Él me contó, sin que yo le preguntara mucho, cómo Daniel había tocado una vez, esperado nada y dejado allá a la niña como se deja una caja. Me dijo que subió porque escuchó el llanto y que, al no ver a nadie, se la llevó a la caseta. Lo primero que sentí fue rabia, pero la rabia se ordenó enseguida en algo más práctico. Le pedí, con calma forzada, que me mandara un mensaje describiendo lo que vio, con la hora, y que me permitiera grabar un audio donde lo repitiera. No dudó. Parecía necesitar también el dejar constancia de que lo que hizo Daniel no era normal. Guardé todo, como quien guarda documentos importantes, dentro del departamento. Mientras calmaba a mi hija, revisé el celular. Ningún mensaje nuevo de Daniel. Ninguna disculpa, ninguna pregunta por la niña. Para él, la historia había terminado en el momento en que se libró del problema. Yo ya no quería hablar con él por impulso. Quería que cada palabra quedara por escrito esa noche. Después de acostar a la niña, abrí una nota en el teléfono y escribí, con fecha y hora, todo lo que había pasado. Casi como si estuviera redactando un informe. Y, al final, una frase que me salió sola: mañana busco abogada de familia. Ya no era solo un pensamiento, era un plan. Porque algo cambió en mí. Hasta ese día, mi negativa a pedir la custodia podía sonar, para quien no conociera la historia, a capricho o comodidad. Pero después de verlo dejar a nuestra hija en un pasillo para irse con otra, entendí que lo verdaderamente peligroso no era que yo rechazara ser madre soltera, sino que él quisiera ser padre solo cuando le tomaran fotos. Me dormí tarde, con la niña pegada a mí y con una certeza nueva. No podía evitar que me llamaran mala madre por no querer la custodia, pero sí podía demostrar, con pruebas, quién estaba realmente tratando a nuestra hija como estorbo. Y decidí, esa noche, que no iba a permitir que su abandono se convirtiera, encima, en mi culpa. El lunes siguiente, a la noche del pasillo, fui con una abogada de familia. Entré con la sensación de llevar mi vida en pedazos dentro de una carpeta invisible, pero con algo claro: si no ponía fechas y pruebas sobre la mesa, todo se iba a decidir con chismes ajenos. Le conté todo, desde mi regla de no ser madre soltera hasta la escena de mi hija en brazos del conserje. Por primera vez lo dije seguido, sin rebajar nada, incluyendo la frase maldita: no quiero la custodia principal. Esperaba el gesto de horror que ya conocía, pero ella solo preguntó: ¿qué quieres que pase? Tuve que responder como si estuviera definiendo un objetivo de trabajo: que él tenga la custodia principal, que yo tenga visitas amplias, que pague pensión y que el abandono del pasillo quede asentado. Sentí vergüenza al escucharlo en voz alta. Ella no. Me explicó que la ley no funciona con la lógica del chisme familiar, que no existe un artículo que diga madre que no pide custodia peligrosa, que lo que pesa son conductas y capacidad real de cuidar. Me habló de algo que nadie había mencionado: que a veces el mejor cuidado posible no implica que la madre tenga a los hijos 24/7. Revisamos mi teléfono como si fuera un expediente. Mensajes, donde él prometía dejármela hasta que reviente, audios de esa noche, la conversación con el conserje, capturas del perfil de Carla, diciendo que no quería paquetes. Ella marcaba lo que servía como prueba, y armó una lista de tareas: declaración escrita del conserje y del vecino, estados de cuenta, constancias del pediatra, cronología de ausencias de Daniel. Salí con miedo, pero también con una sensación nueva: no estaba inventando el problema, había material para demostrarlo. Mientras yo reunía cosas, Daniel cambió de guión. Dejó por un momento las amenazas y se volvió razonable. Empezó con mensajes tipo: no quiero que esto se ponga feo, podemos arreglarnos sin juzgados, no expongamos a la niña. Siempre remataba con la misma propuesta: tú te quedas con la custodia y yo te ayudo, no vas a estar sola. Era casi insultante verlo usar mi miedo de siempre como carnada para que aceptara precisamente lo que más temía. Yo respondí lo mínimo y por escrito. Nada de audios, nada de explicaciones eternas, prefiero manejar esto vía legal, cualquier propuesta, envíala por aquí. No era que de pronto me diera igual, era que al fin había entendido que cada palabra que saliera de mí, sin pensar, podía volverse en mi contra. Cuando vio que ya no funcionaba, mezcló dulzura y veneno: sigue siendo una gran mujer, pero tu orgullo te va a hacer perder a tu hija. En paralelo, su familia terminó de fijar el cuento. Para ellos, yo ya era la mujer que quiere dejar a la niña para irse de viaje. Nadie mencionaba que él la había dejado en un pasillo. Nadie hablaba de la otra. Era más fácil decir que yo me mareé con el trabajo que admitir que su hijo estaba jugando a rehacer su vida descargando responsabilidades. Cansada de escuchar siempre la misma cantaleta, busqué otros oídos. Llegué a un foro anónimo de mujeres. Me costó muchísimo escribir: no quiero la custodia principal, porque sentía que, en cuanto lo leyera cualquiera, me iba a escupir la palabra monstruo. Pero lo hice. Hubo críticas, sí, pero también comentarios que nunca había recibido de gente cercana. Él rompió el acuerdo: no, tú no eres menos madre por exigir corresponsabilidad. Que él se haga cargo también es una forma de cuidar a tu hija. No me salvaron, pero me dieron algo que nadie me estaba dando: perspectiva. Mientras tanto, el trabajo siguió. Mi jefa me citó para hablar de la cena que dejé a medias. Entré preparada para un sermón, y en cambio me dijo que el cliente entendía la emergencia, que quería seguir con el proyecto y que la idea de moverme a un puesto más flexible seguía en pie. Fue extraño sentir que, al menos en un espacio, mi valor no estaba atado a ser buena madre, según el molde de nadie. Llegó el día de la primera audiencia. El expediente se llamaba guarda y custodia, pero yo lo leía como que tanto tiene derecho una
mujer a no sacrificarse entera sin ser crucificada por eso. Ver a Daniel allí fue como ver a otro personaje, traje, cara seria, su mamá al lado, todo el paquete del padre responsable. Su abogada repitió el guión esperado. Que yo priorizo mi carrera, que quiero irme al extranjero. Que he dicho que no quiero a la niña conmigo. Que él siempre ha estado presente, cuando me tocó hablar. La tentación de justificármelo todo era enorme. Pero la abogada me había repetido que respondiera, no que suplicara. Acepté que no quiero la custodia principal. Aclaré que no estoy renunciando a mi hija, sino a quedarme sola con todo. Expliqué la promesa de antes del embarazo y, sobre todo, relaté la noche del pasillo. Sin adornos, quién, cuándo, cómo, qué tuvo que hacer el conserje. Luego vinieron los audios y la declaración escrita. Ver su gesto cuando se leyó que dejó a la niña fuera de la puerta fue raro. Por primera vez lo vi realmente incómodo, como si hasta ese momento entendiera que lo que él vivió como una jugada desesperada podía verse, legalmente, como lo que fue abandono. Su abogada intentó llamarlo un error aislado por estrés, pero la palabra ya estaba escrita, no en mi boca, sino en el papel. Del momento más absurdo fue cuando me preguntaron si amaba a mi hija. Entendí el tipo de respuesta que esperaban, lágrimas, discurso dramático, arrepentimiento. Dije lo que podía sostener, que sí, que la amo. Y que precisamente por eso no quiero criarla desde el resentimiento. Recordándole todos los días que me sacrifiqué por ella, mientras su padre hace su vida, sin pagar el mismo precio. Si eso no encajaba en la idea tradicional de buena madre, al menos encajaba en la mía. El juez no decidió nada ese día. Anunció que dictaría medidas provisionales en unos días, que necesitaba revisar todo. Mientras hablaba, pensé que era extraño que mi relación con mi hija dependiera de alguien que me había visto una sola vez. Pero a la vez sentí un pequeño alivio, al menos la decisión ya no estaba solo en manos de quienes creen que ser mujer es sinónimo de aguantarlo todo a la salida. Daniel murmuraba que todo esto era un show que yo armé. Dijo, lo bastante alto para que lo oyera, que si yo hiciera lo que me toca, no estaríamos aquí. Yo ya no gasté energía en responder. Algo se había roto de forma definitiva, no solo el matrimonio, también la necesidad de que él entendiera mi postura. Ya no buscaba su aprobación, buscaba sostener mi límite, sin soltar a mi hija, aunque el mundo entero insistiera en que una cosa excluye a la otra. Esa tarde, revisé el celular. Mensajes de mi mamá, mezclando preocupación con miedo al que dirán. Un versículo pasivo-agresivo en el grupo de la familia. Y varias respuestas en el foro. Gente que ni siquiera conoce mi cara, diciéndome, hiciste lo que tenías que hacer, ahora deja que él cargue con lo que le toca. Por primera vez, sentí que, aunque para muchos, ya quedé marcada como mala madre. No era la única que veía lo que yo estaba intentando hacer, que no era abandonar a mi hija, sino negarme a abandonarme a mí misma. Ahora solo quedaba esperar la resolución, con la sensación de estar parada en medio, entre dos abismos. El de ceder y convertirme en la mujer rota que siempre temí ser, o el de sostenerme y aceptar que, para mucha gente, eso será imperdonable. El día que salió la resolución del juez, sentí que todo lo que había defendido se volvía real y irreversible. La abogada me leyó, sin adornos, custodia principal al padre, régimen amplio de convivencia para la madre, pensión alimenticia a cargo de la madre. Añadió, incluyeron el episodio del pasillo como antecedente grave de él. Eso nos protegió bastante, era exactamente lo que yo había pedido. Y aún así, escuchar que la niña vivirá con el padre me dolió, porque confirmaba en voz alta la frase que todos ya susurraban, que yo era la madre que no quiso quedarse con su hija. Una parte de mí quería gritar que la historia no empezaba aquí, sino en el momento en que él insistió en tener hijos con promesas que luego rompió. Pero el juzgado no es un lugar para monólogos emocionales. Daniel salió con gesto crispado. No había logrado su combo perfecto, que yo cargara con la rutina, mientras él quedaba como héroe. Ahora tenía una obligación firmada, horarios, escuela, vacunas, juntas, y un párrafo donde se describía que dejó a su hija sola en un pasillo. No es la ruina de nadie, pero sí un recordatorio permanente de que eso ocurrió, aunque su familia quiera minimizarlo. En mi casa, la noticia partió del aire. Mi mamá lloró, me dijo que jamás habría aceptado separarse así de un hijo, que prefiere cargar con todo antes que ver una cama vacía, pero también admitió, por primera vez, que ella nunca pudo decir no puedo más cuando mi papá se fue, y que tal vez eso la rompió de un modo que yo conocí demasiado bien. No aplaudió mi decisión, pero dejó de explicarla solo como egoísmo. La familia de Daniel, en cambio, construyó su propia versión en tiempo récord. Para ellos, él es el padre que se hizo cargo y yo soy la mujer que prefirió irse a trabajar y viajar. El párrafo del juez sobre el pasillo se volvió una nota al pie incómoda que casi nadie menciona. Su historia es simple, y la verdad, en estos temas, siempre pierde contra la simplicidad. Mientras tanto, mi vida laboral seguía otro camino, mi proyecto con el cliente internacional se cerró, y mi jefa formalizó la oferta, un puesto más alto, trabajo en remoto, viajes periódicos. Era lo que yo había querido antes de ser madre, la posibilidad de no vivir atada a un escritorio ni a una ciudad. Ahora esa vida parecía justo cuando la custodia de mi hija quedaba del lado de su padre. Aceptar el puesto era casi firmar, de cara al mundo, que elegía la carrera. Pero cuando puse las opciones en una hoja, lo vi claro, quedarme donde estaba, renunciar al ascenso, vivir cerca de Daniel, girando alrededor de sus horarios para estar disponible, me convertía, de nuevo, en el centro de la logística de todos, menos de la mía. Aceptar el puesto no borraba la culpa, pero al menos tenía coherencia con algo que he repetido siempre. No quiero desaparecer dentro de la maternidad. Firmé el contrato y me senté con la abogada a aterrizar números, pensión, cuentas de ahorro para mi hija, un fondo para viajes juntas, compromisos por escrito. Necesitaba verlo como algo concreto, no como una intuición. Mi plan no era desentenderme, era cambiar la forma de estar, de yo cargo con todo. A él también sostiene lo que pidió. Los primeros meses con la nueva custodia demostraron algo que muchos nunca quieren ver, que la rutina pesada también agota a los hombres. Daniel tuvo que mover horarios, depender más de su mamá, dejar
algunas salidas, aprender a organizar. Empezó a mandarme mensajes que sonaban peligrosamente parecidos a los míos de hace un año. No tengo tiempo para nada, estoy reventado. La paternidad absorbe, solo que, en su caso, nadie le decía que para eso tuvo hijos. Su relación con Carla se fue apagando casi sola. Ella no quería citas condicionadas por siestas, ni un departamento con juguetes, ni fines de semana marcados por un calendario de visitas. Un día dejé de verla en sus fotos, y él dejó de nombrarla, no hubo tragedia. Solo la constatación de que su plan de vida ligero no era compatible con la custodia de una niña pequeña. Por más que se queje de lo injusto que es el sistema, mi primer viaje de trabajo fue la prueba fuerte. 2 semanas fuera, antes de aceptar, revisé el calendario con la abogada. Pacté por escrito videollamadas y visitas, avisé al juzgado, a mi hija le expliqué, con palabras simples, que iba a trabajar lejos, que la iba a ver por pantalla, que le mandaría cosas, no voy a negar que. Cuando el avión despegó, una parte de mí se sintió la peor madre viva, aunque supiera que no me iba de vacaciones, sino asegurar ingresos. Durante ese viaje, me prometí no desaparecer, aunque estuviera agotada. Le mandé audios diarios, aunque fueran cortos. La llamé cada vez que coincidíamos, le envié una postal y un libro. Guardé capturas, comprobantes, más para mí que para un juez. Quiero poder mostrarle el día que pregunte. Algo más que un te lo juro, pensaba en ti. Mientras tanto, Daniel alternaba quejas y comentarios pasivo-agresivos. Te tocó la parte bonita. La ves descansada y la regresas, yo aquí, atrapado. Nunca respondí con toda la verdad que eso era exactamente lo que él planeaba hacer conmigo. Solo que invertido, me limité a recordarle que, si se sentía rebasado, podía buscar ayuda, pero que la solución nunca volvería a ser dejar a la niña tirada en un pasillo. A nivel social, nada mejoró. En el grupo de su familia, sigo siendo la leyenda negativa. La que no quiso la custodia, en el mío, soy un tema delicado. Pero en paralelo, empezaron a llegar mensajes privados de mujeres que habían leído en un foro anónimo una historia sospechosamente parecida, y que me escribían para decirme que no saben si podrían hacer lo mismo, pero que les alivia saber que alguien se negó a cargar sola porque toca. No cambian el juicio público, pero erosionan el monstruo que yo misma me imaginaba. Con mi hija, la relación existe, aunque no encaje en los moldes. Sabe que vivo en otra casa, que a veces viajo, que hay días que son nuestros y otros que no. Me reconoce, me reclama cuando falto a una llamada. Me pide cosas concretas, me cuenta cosas pequeñas. No soy la madre de los comerciales de pañales, pero tampoco soy una sombra, estoy a mi manera y eso, hoy, es lo único que tengo claro que puedo sostener. Hay noches, en hoteles de paso, en las que me pregunto si un día me va a mirar con la misma dureza con la que ahora me miran otros. Si va a quedarse con la frase recortada. Mi mamá no quiso la custodia y nada más. Otras noches, pienso en la vida que habría tenido si aceptaba en una casa donde ya no quería estar, con un hombre que ya se había ido en todo menos en papel, criando sola, anotando, en silencio, cada renuncia, para luego pasárselas en factura a mi hija, y sé, aunque duela, que tampoco habría sido justo para ella crecer con una madre que se siente mártir. Puede que para la mayoría yo ya sea, sin remedio, la mala madre de esta historia, pero cuando miro lo que hay sobre la mesa, un padre que por fin enfrenta el peso completo de la paternidad que tanto dijo desear, una hija que tiene a los dos, aunque de formas distintas, y una mujer que no se borró del mapa para sostener a todos menos a sí misma. Me aferro a una idea sencilla, no dejé a mi hija, dejé el papel que el resto escribió para mí. Lo demás, algún día, se lo explicaré a ella, no al coro que nunca estuvo dispuesto a escuchar algo más que su propio guión. Han pasado años desde la noche del pasillo, desde la audiencia, desde que en un documento quedó escrito algo que mucha gente traduce a una sola frase. Ella no quiso la custodia de su hija. A veces siento que, para muchos, mi nombre fue sustituido por esa oración, como si todo lo demás no contara. Mi hija ya no es un bebé. Ahora pregunta y compara casas, rutinas, maneras de hablar, no lo dice así, pero nota que con su papá hay una continuidad diaria y conmigo hay tiempo dividido. Visitas, llamadas, viajes, en su lógica de niña. Eso todavía se traduce muchas veces en papá es lo normal. Mamá es lo raro y tengo que respirar hondo, para no defenderme delante de ella, sino guardar ciertas explicaciones para cuando sea más grande. La justicia poética. Silay no vino con un castigo espectacular para Daniel. Vino con la vida misma, no perdió el trabajo, ni acabó en la ruina. Lo que perdió fue aquello que nunca habría reconocido en voz alta. Su libertad absoluta, su día gira alrededor de escuela. Tareas, vacunas, citas médicas, juntas, desvelos, es, exactamente, el rol que intentó depositar sobre mí, mientras él se iba con alguien más joven. Solo que ahora, su nombre está escrito debajo, lo vi pasar. Poco a poco, de padre perfecto, en redes. A papá cansado fuera de cámara, antes subía fotos con textos sobre mi razón de vivir. Ahora casi no publica nada, no porque haya dejado de querer a la niña, sino porque la parte que está viviendo no se ve heroica, solo agotadora, ya no presume tanto, ahora se queja más. Y cada queja es un recordatorio de que esa carga que hoy lo aplasta iba a ser, según su plan, solo mía. La historia del pasillo dejó de ser un secreto sepultado. Yo no ando contándola en cada comida, no tengo energía para pelear con toda la familia. Pero la gente habla, el conserje, el vecino, la amiga que supo. Fueron armando el relato y, un día, alguien comentó, casi casual, que habían oído de un señor que dejó a su bebé en la puerta por irse con otra. No dijeron su nombre, pero en mi cabeza bastó saber que el cuento de él se hizo cargo porque yo me fui, ya no circula tan limpio. Fue una forma silenciosa de justicia. Mi hija crece en medio de esas contradicciones. Ha empezado a hacer las preguntas que más temía. ¿Por qué no vives aquí? ¿Por qué a veces no estás cuando me enfermo? ¿Por qué papá dice que tú te fuiste? Cada vez que pregunta, siento el impulso de soltar toda la historia, y el impulso contrario de protegerla de nuestros errores. Por ahora, contesto a medias, porque tus papás ya no viven juntos, porque yo trabajo en otros lugares, porque tomamos decisiones difíciles. Y guardo la versión completa para cuando tenga cabeza y corazón. Para escucharla, la culpa no se fue. Hay noches en las que cuelgo una videollamada, y me siento la peor madre del mundo. Me repito que pude haberme quedado, haber pedido la custodia, haber sido la que está ahí siempre, después. Pienso en esa versión alternativa, en un departamento, donde Daniel
Daniel entra y sale cuando le da la gana. Yo me quedo con todo, me voy apagando despacio, repitiéndole a mi hija que me sacrifique por ella cada vez que me vea cansada. Esa mujer sería más aceptada socialmente, pero no mejor madre. Solo más rota. Mi trabajo se volvió escenario y refugio. Vivo entre maletas y reuniones en línea. La gente ve fotos en aeropuertos y cree que huyo. No ven que, en cada ciudad, hay una hora apartada para la videollamada. Para que mi hija me enseñe una tarea o me líe algo, he cambiado horarios. He rechazado comidas con clientes para estar en esos momentos. No lo cuento como medalla, lo digo porque, aunque no esté físicamente, sigo presente, aunque, para otros, eso no cuente como ser madre de verdad, en algún punto. Necesitaba ordenar toda esta historia en palabras, abrí una cuenta anónima, en un sitio tipo Reddit, y escribí, tal cual, soy mala madre, si no quiero la custodia de mi hija, conté todo, la promesa de no ser madre soltera, la insistencia de Daniel, el embarazo, la otra mujer, la noche del pasillo, el juicio, el acuerdo, mis viajes, mi culpa, no buscaba absolución, buscaba poner la historia completa en algún lugar. La reacción fue brutal, hubo quien ni siquiera pasó del título, y me llamó monstruo, como era previsible, pero también hubo quien leyó. Mujeres que me escribieron que se quedaron porque no tenían opción, y todavía hoy sienten rabia por dentro. Hijas que contaron lo que dolió vivir con una madre que les recordaba, cada vez que podía, todo lo que dejó por ellas. No me dijeron hiciste lo correcto, pero me mostraron algo que nadie cercano se atrevía a nombrar. El precio oculto de la madre mártir. No busqué que Daniel lo encontrara. Pero el chisme digital funciona rápido, alguien reconoció detalles. Ató cabos, y le llegó, me escribió furioso. Habló de difamación, de demandas. De limpiar su nombre, el mismo discurso de siempre. Pero se topó con el mismo muro que en el juzgado. Yo no inventé nada, incluso Anónimo, sabía que, si él se movía demasiado, iba a tener que hablar también de la parte que no le convenía. No perdió la reputación ante todos, pero perdió la tranquilidad de creerse intocable. Mi hija no sabe que su historia está ahí. Discutida por desconocidos, no es algo que deba cargar ahora. Pero tengo claro que, cuando sea adulta, voy a sentarme con ella. Voy a abrir esa caja, donde guardo sus dibujos, mis comprobantes, las resoluciones, y le voy a contar, sin adornos, lo que hice bien, lo que hice mal. Y lo que hoy volvería a hacer igual, aunque duela, no espero aplausos. Tal vez me reclame, tal vez no me perdone del todo. Y tendrá derecho a ello. Si esto fuera un cuento diseñado para dar gusto, terminaría diciendo que leyó todo, lloró, me abrazó, y dijo que me entiende, la realidad se parece más a otra cosa, a un futuro donde quizá pase por fases de enojo, de distancia y, con suerte, de comprensión parcial, a un final donde nadie sale limpio, pero, al menos, nadie está viviendo una vida que odia, solo para cumplir con el papel que otros le asignaron. Hoy, cuando la tengo conmigo, cuando caminamos por una calle que no es la de casa de papá, cuando me toma de la mano y me pide que le compre un recuerdo para acordarme de ti cuando no estés. Por unos segundos, el ruido baja, no hay custodias, ni expedientes, ni posts anónimos, solo estamos ella y yo, haciendo lo posible con lo que nos tocó. ¿Soy mala madre? Para mucha gente, la respuesta seguirá siendo sí. Aunque escriba 1000 veces esta historia, yo solo sé que elegí cargar con ese juicio, antes que desaparecer por completo dentro de una versión de maternidad que me habría destruido. Si algún día mi hija decide que no puede perdonarme, asumiré también esa consecuencia, pero, al menos, cuando la mire a los ojos, voy a poder decirle la verdad entera, sin mentirle, sin fingir que me anulé por amor, cuando, en el fondo, lo que intenté, torpemente, fue no abandonarme a mí misma, mientras aprendía a no abandonarla a ella.